Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. I'm ready to begin. Let's get started. Let's go. Ok, continuamos entonces con los verbos irregulares, en este caso, en esta oportunidad en pasado simple. Ahora vamos a hablar del verbo do, que su pasado es did. Este verbo es, según mi categoría, el segundo verbo más importante del habla inglesa. Este verbo viene, según como mi ranking, después del verbo to be. ¿Por qué? Porque este verbo es el verbo auxiliar de pregunta y de negación. Por lo tanto, va a estar en casi todas las escrituras, libros, diarios, etcétera, 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 novelas, historias, involucrado. Ahora, su pasado va a ser did, su presente es do, como ya sabemos, significa hacer. Su pasado va a ser did. En este caso lo coloqué en primera persona singular, ¿cierto? Hice, pretérito perfecto, y hacía, pretérito imperfecto. Por lo tanto, yo puedo decir yo hice la tarea. Tú hiciste las labores. Él hizo el trabajo. Ella hizo la recámara. La cosa hizo el milagro. We did, nosotros o nosotras hicimos. You did, ustedes hicieron, y they did, ellos o ellas hicieron. Esto pertenece al pretérito perfecto. Fíjense que existen 5 cambios en la forma de escribirse y de decirse en español. Por lo tanto, español, fíjense que es mucho más complejo, más difícil. Hice una, hiciste 2, hizo 3, hicimos 4 e hicieron 5. Formas diferentes de decir lo mismo. Claro que eso sí cambia el singular o el plural y el número de personas, ¿verdad? Ahora, en inglés, fíjense bien. Muy fácil. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Muy fácil, ¿cierto? Esto es importante saberlo. El verbo did, ¿cierto? Se puede utilizar tanto como auxiliar como principal. Cuando esté como auxiliar no va a llevar traducción. Se tiene que colocar donde corresponde, ¿cierto? En la negación y en la pregunta, pero no llevará traducción. Como hay o existe un verbo principal dentro de una oración, este sí va a llevar la traducción, y como va a estar en pasado, es decir, el auxiliar va a estar escrito como did, eso va a significar que el verbo principal va a tener que ser traducido en pasado. Por lo tanto, yo, si quiero decir I did the homework, ¿cierto? Ahí yo lo tengo como verbo principal, porque es el único verbo que tengo. I did the homework. Yo hice la tarea. I did the homework. Pero si yo digo, por ejemplo, I didn't know. Know significa saber, el verbo saber. I didn't know. Yo puedo decir, yo no sabía. I didn't. El didn't es, por ejemplo, el did más una N, una apóstrofe y una T. Sería el didn't, que es lo mismo que decir did not. Obviamente, I did not know. I did not know, voy a decir no sabía. Y esa es toda la traducción de I did not know. Se fijan que el verbo que sí lleva la traducción y está en pretérito imperfecto, en pasado imperfecto, es el verbo saber. Yo no sabía. I didn't know.
I didn't know. Por lo tanto, cuando esté como auxiliar no va a llevar traducción. Ahora es importante, por ejemplo, decir, si hagamos un ejemplo de una empresa que distribuye cosas en cajas. Y estas cosas son a veces revisadas por un control de calidad. Y luego se van 10 cajas que lamentablemente no se hizo el control de calidad, por lo tanto llegaron a la empresa en mal estado. Y obviamente la empresa reclamó y eso hizo un retraso porque hubo que hacer de nuevo el producto y llevarlo bien para esa empresa. Pero el supervisor va a llegar y va a decir la siguiente frase: Who did it? ¿Cierto? Who did it? Como refiriéndose quién lo hizo, es decir, quién es el que estaba a cargo de ese grupo de cajas que los productos no fueron revisados bien. El control de calidad no estuvo bien hecho. Por lo tanto, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo ese trabajo? Who did it? Y la respuesta va a ser, si es que la persona es honesta y sincera, la persona involucrada en el hecho va a decir, I did. Yo lo hice, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Cuando uno va a escribir en inglés, no olvidar que en español existen también los pronombres personales átonos, ya que son aquellos pronombres que reemplazan a otra palabra, en este caso que reemplazan al pronombre personal. Entonces, cuando se dice who did it va a ser quien lo hizo. Ese lo para que lo entiendan de dónde viene ese lo, quien lo hizo, es un pronombre personal átono, que es en este caso, ¿cierto?, un pronombre átono proclítico. ¿Por qué proclítico? Porque viene antes del verbo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo. El verbo hacer, ¿cierto? Antes del verbo hizo viene lo, que es un pronombre átono. Hay que repasar, ¿cierto?, los pronombres átonos proclíticos y los enclíticos. Los pronombres átonos proclíticos son aquellos que vienen antes del verbo, y los que son enclíticos son los que vienen entre medio del verbo. Por ejemplo, después, por ejemplo, ayuda, ayúdame. Ese me es un pronombre átono, ¿cierto?, enclítico, porque viene al final del verbo, pero mezclado con el verbo. Ayúdame. Ok, hay que repasar eso, y en inglés es lo importante saber cómo digo yo lo hice. Fíjense que en inglés debe decirse I did, pero en el español se debe traducir yo lo hice o simplemente yo. Who did it? ¿Quién lo hizo? I did, yo. O traducción, yo lo hice. También ahí hay un cierto pronombre átono, ¿cierto? En este caso proclítico, porque viene antes del verbo. Yo lo hice. La persona responsable de no haber hecho el control de calidad se reconoce como la responsable. Pero fíjense bien que cuando uno dice I did, no es que sean dos traducciones de dos palabras exactas, sino que también nosotros debemos agregarle, en este caso, nuestro pronombre personal, ¿cierto? Yo, y luego el pronombre personal átono, en este caso proclítico, que sería lo. Y luego el verbo, yo lo hice. Bien, vamos a las oraciones. Verbo did, entonces tenemos hice, hacía. Hice, ¿cierto?, pretérito perfecto. Ya lo vimos, ¿cierto? Y ahora el pretérito imperfecto se traduciría como hacía. Yo hacía, tú hiciste, ¿cierto? Y algunos otros más que yo hacía, tú hacías, ¿cierto? Él, ella, la cosa hacía. Nosotros hacíamos, ustedes hacían, ellos y ellas hacían. Por lo tanto, ese sería el pronombre, en este caso, digo el verbo hacer como verbo imperfecto, pretérito imperfecto. Vamos a la oración. En este caso, aquí la digo, I really didn't know what I was doing. I really did not know. Ese didn't es un did y más un not, pero como está ahí con una contracción, se le coloca el not, ¿cierto? Se le reemplaza la O por una apóstrofe y luego se coloca la T. Y se junta
al did, al verbo did. Entonces queda did más la n apóstrofe y la t. Y significaría didn't, se pronuncia didn't. I really didn't know what I was doing. I really didn't know what I was doing. What I was doing. ¿Qué significa realmente no sabía? Fíjense bien, ahí el did no sabía, ¿cierto? Didn't know. No está la traducción del did porque está como auxiliar. Y el verbo principal viene inmediatamente después, que es el know. Entonces, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba sería was y haciendo sería doing, que está en forma continua o progresiva. Segundo, oración. When she left school, she did the accounts for a fruit shop. When she left school, she did the accounts for a fruit shop. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, ¿cierto? Cuando ella dejaba la escuela, y esto no significa dejaba la escuela como que se retira de la escuela o que no va a ir nunca más, no. Significa que luego de su jornada de estudio, ella luego se iba a un negocio a hacer la contabilidad. En este caso, dice, when she left school, cuando ella dejaba la escuela, she did the accounts for a fruit shop. Ella hacía la contabilidad, ¿cierto?, de una frutería. Y fíjense que aquí sí podemos colocar el verbo en forma de pretérito imperfecto. ¿Por qué es esto? Porque es un pretérito un poco incierto, ya que ella tiene su jornada de colegio de tal hora a tal hora, ¿cierto? Supongamos de las 8 hasta las 6 de la tarde, y luego ella se iba a la frutería a hacer la contabilidad. Pero en este caso se dice en forma pretérito imperfecto, ya que no se sabe ciertamente de que ella todos los días va a hacer esa contabilidad, ya que puede que algún día no pueda porque tiene algún evento, algún estudio extra, etcétera, etcétera. Es por eso que se utiliza más el pretérito imperfecto y el verbo traducido como hacía. Entonces, cuando ella dejaba la escuela, ella hacía la contabilidad de una frutería. Ahora, tenemos la última parte, que es, fíjense bien, que el verbo did se va a ocupar tanto como principal, donde sí lleva traducción, como auxiliar negativo, en el caso de I really didn't know, realmente no sabía, esa traducción de la primera oración. Se va a utilizar en este caso también como pregunta, donde el verbo siempre debe ir primero, pero no va a llevar traducción. Por lo tanto, aquí dice, Did you do your homework? Did you do your homework? Fíjense bien que aquí tenemos dos verbos que tienen relación con el mismo, ¿verdad? Uno en presente y otro en pasado. Pero, ojo, que la regla dice que cuando un verbo está en pasado, en este caso obviamente el auxiliar did, que es el más importante, ¿cierto? El segundo más importante. Cuando el auxiliar did esté primero, el verbo que le sigue se debe colocar en forma base, en forma regular, o sea, en forma do. Pero su traducción debe ser hecha en pasado. Por lo tanto, ¿hiciste tu tarea? Sería la traducción correcta de esta pregunta. ¿Hiciste tu tarea? Did you do your homework? Por lo tanto, ahí tenemos los tres usos, ¿cierto?, del verbo en forma de pretérito imperfecto, en forma negativa como auxiliar y en forma de pregunta como auxiliar. Muy bien, muchas gracias por ver los videos, gracias a los que están suscritos, muchas gracias a los que están suscribiéndose, es bastante ayuda, muy buena, gracias. Y vamos a seguir continuando con mucho ánimo, con mucho entusiasmo en estas clases de inglés gratis para todos y que podamos aprender y salir adelante con el idioma. Campanitas, los likes, bye bye.